¡Bienvenida, Gaby Borrelli! ¡Hola! Gracias. Gracias. Mira, Yo necesito cosas. ¿Sabes qué? ¿Qué necesitas, Gaby Estoy Borrelli? con un problemón, no me anda el timbre. Y es lo más incómodo. ¿Vos sabés solucionarte? Esta no Gaby. sirve porque vivís en edificio. Vivo en edificio. Igual eso es vivir en capital. Es mandar un mensaje, es avísame que tremendo, no anda el no, timbre. la es así. gente se va. ¿El portero eléctrico? El portero. ¿Sabés que hay A muy nadie poca le anda. gente que lo sabe arreglar? O sea, está el dato, no me acuerdo cuál es, pero yo lo había investigado en un momento. Hay muy poca gente en la capital federal que sabe arreglar porteros eléctricos. Por eso Ese se es un roto. problema muy grande. Por eso, quien sabe, porque se corta el cable, el problema es cuando no suena. Sí. Se corta en algún momento de los 7, 8 pisos que tiene el edificio. Bien. El cable y Hay es que muy, encontrar es muy difícil. dónde se cortó. Y estoy hace 6 meses con este problema porque esas personas, esas pocas que dice Marco, no dan conmigo ni doy yo con ellas. Múdate, O sea, Gaby. Múdate. Y sí, Mudate así y lo que resolvemos. Es una de las profesiones más difíciles. De alguna forma lo vamos a resolver. Y quiero decirte que si te mudás fuera de Buenos Aires, o las personas que nos están mirando y que viven fuera de Buenos Aires y quieren venir al Festival de Gelatina, presten mucha atención porque mañana vamos a sortear junto a Flecha Bus 40 pasajes gratis y Sí. 80 pasajes con 50% de descuento. Esa sí que es Participa- una promesa cumplida. Promesa cumplida, ya van 2. Bueno, todavía no fui a buscar a Mateo. Bueno, Completá el formulario que figura en el chat de YouTube y Pobre listo. Mateo. Tenés tiempo. Incomodísimo va a ser para Mateo. espero que Mateo sea... Tenés tiempo de completarlo hasta hoy a las 4 de la tarde. Mañana anunciamos los ganadores. Solo podrán participar quienes compren o hayan comprado entradas para el festival. Mucha suerte para todos y nos vemos el 19 de diciembre en Argentinos Juniors. Gaby Borrelli, hay más de 20.000 personas mirando en vivo Sí. y vamos a hablar de censura. Y no es la primera vez que hablamos de censura. No, mira, en julio del año pasado, el 24 de julio, me fijé, del año pasado, hablamos de censura porque habían empezado unas primeras manifestaciones de trabajadores de la cultura y de cineastas que decían, bueno, hay la batalla cultural, Ah, me ¿te acuerdo. acordás? Estaba prohibida la palabra Lali, por ejemplo. Estaba prohibida la palabra Entre Lali. otras, entre otros términos. Y claro, Lali, LGTB, todo lo que tuviera que ver con feminismo, LGTB, la batalla cultural en ese momento estaba encarnada en no programar en centros culturales Exacto. esos temas, Sí. ¿no? Y bueno, había un primer indicio, ¿no? de censura, porque bueno, la batalla cultural tiene esos, hay que empezar por algún lugar, ¿no? Esto eran como resoluciones oficiales, como circulares, ¿no? Circulares, exactamente. Donde se decía que, bueno, habían empezado también otros organismos del Estado, ¿te acordás? Que se habían prohibido usar la E, Exacto. ¿no? Como esas prohibiciones oficiales, y ahí una veía la punta del iceberg de un ánimo censor. Es que, exacto, creo que ahí está como la diferenciación, ¿no? Una cosa es el ánimo, que uno lo puede tener, ¿no? De decir, che, quiero que se calle el otro. Y la otra es hacer de eso efectivamente un anuncio, una medida, una decisión política. Sí, yo creo que hay varias formas. Primero está la censura previa, que es la coerción, ¿no? Es decir, bueno, yo no promuevo. Y otra cosa es la censura posterior, que hoy vamos a hablar de eso. De la censura posterior. Claro, de cuando, como pasa con que hay algo ya hecho y el Estado, en la forma judicial, interpone una precaución legal para que no se pase eso. Bueno, ¿Pasó? también hablamos acá, en Aquí Argentina, casi un homenaje le rendimos a Paulino Tato. Totalmente. Hoy lo traje de nuevo para recordarlo. Perfecto. Sí, Vamos a recordarlo. vamos a porque recordarlo. Es maravillosa su historia, cómo se jacta de La pasión que tiene, ¿no? Se jacta de Este año hemos censurado 200 películas y si todo sale bien, el año que viene vamos a censurar 500. Exactamente. Él pensaba que era una tarea de higiene. Podemos empezar por ahí. No sé si podemos empezar por ahí. Sí, lo quiero escuchar. ¿Quién era Paulino Tato, Gaby? Paulino Tato era como el que regulaba. Era crítico de cine primero. Bien. Y director de cine. Bien. Porque filmó El Tigre de los Llanos. Excelente. Era un argentino que le gustaba mucho ser argentino y que pensaba que el ente de regulación cinematográfica, ¿no? Era el director. Y él calificaba las películas, pero en esas calificaciones también las prohibía. En esta entrevista en Canal 13, la periodista le pregunta, bueno, desde cuándo está haciendo su tarea, y él dice las películas que prohibió y que era una tarea para él higienista. Exacto. A él está dedicada la canción... El Señor Tijeras. Exactamente, El Señor Tijeras del disco Instituciones de Sui Generis. Exactamente. Así hablaba Paulino Tato. ¿Qué tiempo lleva frente al lente?
9 meses, exactamente el 19 de este mes. ¿Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. ¿Podremos ir al cine dentro de unos meses? ¿Habrá películas? Sí, señorita, porque anualmente entran aquí 400 películas. Claro, él dice, exactamente, me da mucha satisfacción el trabajo que estoy haciendo. Sí. Le banco su sinceridad, ¿eh? Sí, pero que él pensaba que estaba haciendo algo por la patria. Claro. En realidad había una idea de una batalla cultural que no es nueva. Que es decir, bueno, estas películas, estos modos de ver la vida, Sí. no los queremos. Entonces yo estoy muy contento. Pero perdone, disculpe, pero ¿vamos a poder ir al cine? ¿Va a haber películas? Sí, señorita, porque entran 400, así que yo censuro ¿Solo 200, 200? quedan 200. Que era su ideal, además, censurar. Quien practicaba también esta idea de batalla cultural es un personaje muy nefasto de la historia argentina, pero que culturalmente estuvo muchos años al frente de la Biblioteca Nacional. Casi 2 décadas estuvo al frente Hugo Guast, que era Martínez Zuviría, un tipo que viene del nacionalismo católico, antisemita, con obras muy antisemitas, obras de ficción muy antisemitas, un famoso en la década del 30 y del 40, muy famoso, que al principio un poco estuvo de acuerdo con el peronismo, después se alejó, y primero fue ministro de Justicia en los años previos al peronismo, en el 43-44, fue ministro de Justicia de la Nación. Y ahí tenía unas ideas... ¿Fue ministro de Justicia y fue director de la Biblioteca Nacional? Sí, las dos cosas. Mira. Exactamente, desde el 31 hasta el 55. Como que Cunio Libarona sea Exacto. director de... Algo que puede pasar tranquilamente. Algo que puede pasar tranquilamente. Sí, es más, Horacio González fue el que sacó de la hemeroteca, creo, el nombre Hugo Guast o Martínez Zuviría, porque es un nombre realmente muy complicado. No entiendo por qué me das 2 nombres. Porque él se hacía llamar, su seudónimo Ahí va. era Hugo, era conocido como Hugo Guast, W-A-S-T. Ok. Así escribía sus novelas y sus obras antisemitas nazis prácticamente. Y su nombre real era Martínez Zuviría. Su Bien. apellido es Martínez Zuviría. Por eso es eso. Él fue ministro de Justicia y fue el que prohibió el lunfardo en las radios. Mirá vos. Y también el que prohibió los guiones de Catita. Yo no traje un poquito de Catita, por si no la conocen, Nini Marshall, Sí. esa gran actriz de la década del 30, que también tuvo algunos desacuerdos con el peronismo, hay que decirlo, también se sintió prohibida. También nosotros, Gaby, también nosotros. Yo tengo que decirlo, me debo a la historia cultural argentina. Bueno, Nini Marshall, para que no los conocen, en la década del 30 y del 40 era una actriz cómica que manejaba una lengua catita, que era una lengua que tenía medio del lunfardo, medio del italiano, medio del gallego. Acá tenemos una pequeña fragmento de catita junto a D'Arienzo. Vamos a preguntarle. ¡Oiga! ¡D'Arienzo! ¿D'Arienzo? ¿Qué tango podría cantar yo? ¿Usted? Vamos, no haga chiste. ¿No qué le pasa? ¿Por qué acaso va a decir que no sé cantar? Si usted tocaría como yo canto, se podría dar bastante corte. Bueno, yo no soy responsable, elija un tango. Vamos a ensayar ese de este hombre que dice que vino triste y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿lo sabe? ¿El vino triste? Sí es mío. Oiga, qué raro. Claro, ¿por qué? Y un tango tan lindo con esa cara de sonso que tiene. Mira. Vamos a ensayar. No, así no, D'Arienzo. La sabe que es solo un pentagrama más abajo. Bueno, basta de desalocarte de una vez, Ella es Nini Ay, no Marshall. sé si me va a salir bien, porque con esta orquesta que es una murga propiamente, pero ahí va. Bueno, ella es Nini Marshall, una de las grandes... ¿Esto estaba prohibido? Esto estaba prohibido, exactamente. Estaba prohibido el personaje Catita porque era un personaje que Hugo Boas Martínez Zuviría decía que
hacía que hablara mal, que la gente hablara mal, porque claro, el personaje de Catita es que conjugaba mal los verbos, unía palabras, tenía esa forma, ¡ey, D'Arienzo! Claro, claro. ¿No? Pero bueno, era una genia Nini Marshall. Nini Marshall se hacía su propia ropa, se escribía los guiones, los actuaba. Todo. Era increíble y fue la risa de millones, de millones de argentinos y de generaciones que crecieron con Nini Marshall. Creo que con el peronismo, creo que fue que la imitó una vez a Evita y eso no cayó mal, pero no me acuerdo de eso. Lo que sí que estuvo legalmente prohibida por Martínez Zubiría, como ministro de Justicia, además, que había prohibido el lunfardo. Además hizo 3 cosas. Prohibió el lunfardo en las radios, los guiones de Nini Marshall y restableció la educación católica en todos los colegios de la Argentina. ¿No? La ley. Excelente. Eso es en la década previo al peronismo, ¿no? Después, bueno, insisto, fue director de la Biblioteca Nacional hasta el 55. Porque esos son como cuando las censuras que vienen cuando el producto ya está hecho, no son coercitivas, como Tato, por ejemplo, que cortaba la película antes de que se exhibiera, ¿no? Es decir, acá hay algo que ya está en uso, exhibido, que tiene un público espectador y se censura. Lo mismo pasó con el primer relato homosexual argentino. El primer relato homosexual argentino, que se puede calificar como literatura donde los protagonistas tienen una escena homosexual, se llama La narración de la historia. ¿Estás hablando de texto? Texto, Okay. de Carlos Correa, ¿no? Ese fue un texto. Que salió un joven escritor de 28 años de la Facultad de Filosofía y Letras, que escribe la narración de la historia, un encuentro de un muchacho con un señor mayor en Constitución, se encuentran, tienen sexo y demás. Lo publicó en la revista El Centro, que era la revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí lo que sucedió fue que... ¿Qué año más o menos? 59. Ojo, 59. En ese año, la censura, a él lo condenaron, al editor de la revista, y a él lo condenaron por obscenidad y retiraron la revista. Tenemos la foto de Carlos Correa y de el libro que salió muchos años después, La narración de la historia. Ese es también otro caso de censura y también de condena al escritor, ¿no? El editor, Jorge Laforgue, y él fueron los dos condenados por obscenidad. Y a Carlos Correa realmente... ¿Era explícito el texto? Era Acá está. explícito, Ah, ahí era está. explícito. Era explícito el texto. El texto era muy explícito, es un jovencito que anda por Constitución, un pegue en Constitución de alguien que se levanta Cosas y tiene que pasaban. cosas que pasaban. Solo que alguien las escribió. Claro, exactamente, cosas que pasaban. Ahí está Carlos Correa. Esa es la revista Centro. Ven que en la segunda es la narración de la historia. Pero lo que sucedió con la revista Centro, que se retiró y ellos fueron condenados, los dos a prisión, lograron una prisión en suspenso, fue que la justicia actúa retirando esa narración y declarándola ilegal realmente. Leer ese texto Era ilegal. Era ilegal, ¿no? Después lo publicó Mansalva. Si lo quieren leer, está acá en los... Bárbaro. Bárbaro. Mucho Bien, después, todo digo. vuelve, todo vuelve. Todo vuelve y lo podemos leer. ¿Qué dice? Los jóvenes, que es otro relato, la narración de la historia era fuerte y explícita, los jóvenes es todavía mucho más explícita. Hay fluidos y fiestas y líquidos que corren por los cuerpos. Todo tipo Qué de lindo. líquidos. No, La es vida, hermoso. la vida. Es hermoso. Mira, se me hace agua en la boca. Qué rico. Te van a censurar, Me Gaby, van a por favor, censurar. cálmate un poco. No, Carlos Correa, realmente ese hecho a Carlos Correa, que fue un filósofo y un gran escritor, cambió la vida para siempre. Porque vos imaginate que sos un escritor, tenés 28 años y ya tenés una condena por obscenidad. Realmente la vida de Correa estuvo marcada por ese hecho.
No solo porque para la historia de la literatura argentina quedó como el primer autor de un texto gay, de un texto homosexual, sino porque después su vida, con ese estigma, no fue una carrera como fue la carrera de otro, de Abelardo Castillo, ponele. ¿Pero no logró recuperarse de ese estigma o fue resignificado y reivindicado? No logró encontrar... Fue el obsceno. Sí, claro, exactamente. Él en un momento dice mi pornografía correísta, ¿no? Como que quedó muy atrapado en eso. Ahora Interzona también sacó sus cuentos, fue un gran cuentista y también un gran pensador, ¿no? Pero hace muy poco se hizo, Gustavo Tarrío, un director, hizo una obra de teatro que se llama Ha muerto un puto. Con la vida de Correa, porque realmente ahí vos te das cuenta cómo las censuras marcaron la vida productiva de alguien que podría haber dado una obra increíble y realmente le cortaron la carrera, ¿no? Claro. Y nos privaron, le privaron a la lengua y un montón de un escritor de 28 años que, bueno, así pasó con muchas escritoras peronistas también, ¿no? Como Aurora Venturini, por ejemplo, o Libertad Dimitrópulos, ¿no? O tantas otras escritoras peronistas que el hecho de la estigmatización social sobre su obra, obviamente que marca una forma de crear. No, pasó incluso con deportistas. Claro. Ni hablar con militantes, ¿no? Bueno, Bueno, claro, pero cambia la forma de mirar el mundo. Ese es el segundo... Te intervienen, ¿no? Te intervienen la forma, bueno, de lo que estamos hablando en esta época. Es un poco la autocensura, a qué querés pactar y no querés pactar. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le concedes a la época? Claro, hasta dónde le concedes. Y también cuánto confías en tu obra también. Eso también tiene que ver, ¿no? ¿Cuánto estás seguro de que esto tiene algún valor, ¿no? Y para eso, en realidad, lo que vale mucho, quienes leen, quienes vemos cine. Ahora vamos a hablar de la única película prohibida en democracia después del 80 también. Ah, wow. Sí. Por eso, en la cultura tiene mucha... No es nuevo. Tiene mucha experiencia de estas censuras de fiscales que ponen escritos para sacar de circulación. O sea, no es Jorge Rial el primer censurado en la historia argentina. No, la cultura tiene varios mecanismos. Traje, por ejemplo, bueno, una de las censuras, de las censuras en dictadura podría hablar un montón y ya hemos hablado en el otro capítulo, porque este es el capítulo 2 de censura. Podemos clavar Segunda temporada. todos los años un capítulo de censura con casos nuevos. Obviamente. ¿No? Porque probablemente pueden nunca buscar... se detengan. No, pueden buscar el del año pasado, la columna del año pasado y sumarla a esto. Bueno, uno de los cuentos más famosos de María Elena Walsh, el del elefante, la familia que adopta un elefante, Dylan Kifke. Este fue realmente, y está el escrito donde el Ministerio de Justicia prohíbe Dylan Kifke. Mirá vos. Y quería también... ¿Cuándo lo prohíbe? Eso es el 76. Ese es el único caso que traje de dictadura, que hay muchos. Obvio. Pero este me es muy llamativo porque aparece el escrito donde dice... es muy llamativo esos dos mundos que se cruzan, el judicial y el literario, cuando dice, mediante este escrito se prohíbe la distribución del cuento Dylan Kifke de María Elena Walsh, ¿no? Cuando interviene como el allanamiento de la casa de Jorge Rial, bueno, así se prohíbe con nombre y apellido. Impresionante. ¿Qué librazo este? Este es un librazo, Hermoso. una historia hermosa. Una historia hermosa. Y también quería traer el recuerdo de Ediciones de la Flor. Hace muy poco murió Daniel Divinsky, que era el gran editor de, bueno, seguro de Ediciones de la Flor, que Ediciones de la Flor publicó a los grandes historietistas de este país, Quino, por ejemplo, ¿no? Daniel Divinsky estuvo preso 4 meses. Cuando empezó la dictadura en 1976 y después se fue al exilio a Venezuela. Pero era un editor de historietas, ¿no? Que por su acción editorial es condenado a 4 meses de prisión por haber lo que iba a publicar y después parte al exilio, ¿no? Pero lo de Divinsky, que murió hace muy poco y es una
Es un gran nombre de la cultura argentina. Traje de 1966, cuando empezaba la dictadura de Onganía, una tira de Mafalda. Que es muy, muy llamativa. Para mí Mafalda es como los Simpsons, es la Simpson nuestra. Total, por siempre. Ya estaba todo ahí. Por siempre. Por siempre. ¿Viste? Como decir, mirá esta tira... Este es un chistazo. O sea, bueno, no sé si un chiste, pero sí. Es tremendo. un chiste. Sí. Es un chiste. Increíble. En 1966. Apenas empieza la dictadura de Onganía, basta de Censú y en el cuadro siguiente, ¿no? De dominio. Es buenísimo. El chiste es buenísimo. Y Mafalda, como digo, bueno, es nuestra Simpson. Nuestra heroína. Nuestra heroína. Este podría chorear Nick. Probablemente lo haya hecho. No le gusta. Sería no un sé- lindo homenaje. Sí, no sé si chorea tanto a Mafalda. Y aquí no le ha Sí, robado. Aquino le ha robado, Aquino. Pero aquí no le ha robado. Le ha robado. Sí, sí. Este es un buen homenaje, ¿no? Un buen homenaje. Bueno, el editor, no fue en ese año, fue 10 años después con el 76, pero el editor de esta tira era Daniel Demisque, así que quería traer el recuerdo de él. Y por último, una película increíble, que no sé si alguna vez escucharon hablar de esa película, estoy generando suspenso. Esta es la censurada en democracia. Exacto, y su director. A ver. Era el año, 86, y la película se llamaba, 89, mira, 89. Y la película se llamaba Kindergarten. Su director es un tal Jorge Polaco. Este es Jorge Polaco. No me suena, Gaby. Bueno, Jorge Polaco es un director increíble, un director que podría ser, si hubiera habido, cosa que no sucedió y es tema para otro momento, un destape, como fue el destape español después del franquismo, como un destape en la Argentina, después de la dictadura, un destape sexual, de tirar y dar de nuevo los conceptos de belleza, de amor, de sexo, Jorge Polaco podría ser ese director. Empezó a filmar en la década del 80, su primera película se llamó Diapasón. La película Kindergarten estaba protagonizada por Graciela Borges. Mirá. No. Fuerte. Fuerte, alto nivel. Y es una película donde hay sexo, hay muchos desnudos. Diría yo que lo que quería hacer Jorge Polaco es tirar el concepto hegemónico de belleza y poner cuerpos y también cierta fantasía de pensar en un mundo donde las estructuras sociales y familiares no fueran tan rígidas. El cine de Jorge Polaco es ese. Kindergarten fue una película que incluso fueron a presentar a la televisión con Graciela Borges y todo. Cuando se empezó a proyectar... o sea, llegó a las salas. Llegó a las salas y se bajó por un fiscal que interpuso y fue bajada porque también había niños desnudos en la película. Ok. Y había una escena... ¿Pero niños desnudos sexualizados? No sexualizados. Bueno, justamente... This is the point. Justamente, en realidad, lo que la película había gente de todas edades desnudos, y justamente el punto era cómo el ojo sexualiza y que no hay en el cuerpo, ¿no? Sino que hay una lectura de esa sexualización. Entonces había escenas de niños y vejeces desnudos y hay una escena donde Graciela Borges se mete en una bañera con el niño desnudo. Y es una escena, si la ves hoy, bastante tonta, pero en ese momento, en 1989, fue un escándalo. La película se volvió a proyectar recién en 2013 en un festival de cine de Mar del Plata. ¿3 o 13? 2013. Así que estuvo como... Esa censura duró muchísimos años, ¿no? En un festival de cine se volvió a proyectar. Fue la única... Kindergarten tiene la característica de que es la única película censurada en democracia. Wow. ¿Y censurada por qué ente? No, por una orden judicial. Ah, increíble. Por una orden judicial. No estaba tanto. Fue una orden judicial. Ahora, últimamente, también, por eso la justicia
y la cultura, lo que está pasando, la justicia tiene un papel preponderante. Cuando pasó que quisieron hace muy poco, bueno, este año, de columna a columna, los libros de Cometierra, de Dolores Reyes o Gabriela Cabezón Cámara o demás, lo que sucedieron fueron recursos legales que ponían ONGs, ¿no? O sea, una ONG por los niños. Entonces consiguen un abogado, un juez que interpone ese fallo y ahí se empieza, porque en realidad son fiscales que actúan porque dan lugar a denuncias de incitación a la violencia, incitación a la obscenidad. En Kindergarten lo que había era una denuncia por eso, porque había niños desnudos y había una sexualización de los niños. Cosa que es una lectura de la película, no es explícita. Hay unas que están armadas casi exclusivamente para eso, que no tienen ni sede, pero tienen un abogado que se encarga de litigar ese tipo de cuestiones. Exactamente, y en los últimos años, estos 2 últimos años han recibido mucho dinero, muchos recursos esas ONG para actuar. Si les interesa, hace muy poco, el año pasado, miren ustedes qué llamativo, la historia argentina y la cultura argentina siempre va señalando el presente. María Onis, tenemos el flyer, la ficha de la película, María Onis sacó un documental sobre Jorge Polaco, que no sé si se puede ver en Cinear, creo que se puede ver en Cinear, no lo busqué, pero se puede ver en Cinear. Ese Jorge Polaco que era increíble, realmente. Un director... Buena jeta, ¿eh? Un director extrañísimo, además, finísimo y muy osado del cine argentino, ¿no? Muy osado, que quedó en la historia con, bueno, no solo como el censurado de Kindergarten, sino creo su osadía, su manera de pensar. Era un director de cine diferente, que no hubo otro Jorge Polaco, ¿no? Por eso quiero decir también las continuidades, como la cultura de un país no siempre es, ay, no, la cultura y la política es asuntos separados. Claro. No tiene nada que ver. Realmente los imaginarios, lo que pensamos acerca de la vida, de la belleza, del sexo y de las cosas, están atravesadas por películas como Jorge Polaco, y que eso haya quedado en el estigma como lo que no, es una generación de directores. Bueno, después terminas haciendo un Porgento, ¿qué vamos a hacer? La vi muy buena, los felicito a los hermanos Connie Duprat. ¿Son hermanos? No. Sí, no son hermanos, no, son Connie Duprat. No, pueden ser hermanos. Sí, pero pueden ser hermanos, pero no lo son. Son hermanos. Me gustó mucho la Pero película. quiero decir, hay estéticas, las estéticas de un país, o Claro, las estéticas de obvio. todo un país, no son inocentes. No, los colores, los olores, los sabores, las texturas. Son inocentes, y a mí lo de Jorge Polaco me parece que es una exploración del cine que sin esa censura no sé qué hubiera pasado. ¿De esto se va a hablar en La Paz Arriba, Gaby Borrelli? No, vamos a hablar, no específicamente de esto. Pero sobrevuela. Pero sobrevuela un poco. Vamos a hablar de maestros y maestras. Se me ocurrió que este septiembre, dije, qué gran homenaje, ¿por qué las maestras tan golpeadas por mamitas? No les hacemos una fiesta a ellas y a su historia en la Argentina. Lecturas sobre ellas, poemas sobre ellas. Sarmiento, hermana de Sarmiento, cuadros. Excelente. El 6 de septiembre, entonces, ¿qué es? Sábado. Sábado, hermoso. Un sábado. Hermoso plan de sábado. Sábado 6 de septiembre, en La Paz Arriba, nueva edición de Aquí Argentina Cabaret, dedicada a los grandes y las grandes maestros y maestras de la cultura nacional. Una noche para conocer las historias de las maestras norteamericanas de Sarmiento. Por supuesto, gran que historia. no se casó ninguna. Se casaron entre ellas. Entre ellas. Hay un caso que se casaron entre ellas. Juana Manso. No importa cuándo veas esto. Aurora Venturini. Juana Manso, que te tira un dato. ¿Vos sabés que a Juana Manso la Iglesia Católica le prohibió sepultarla por indecente? No. Sí. Esa historia vamos a contar. ¿Querés saber Ojalá más? me pase eso. El 6 de septiembre en La Paz Arriba, esto es una producción de Gelatina. Las entradas se compran por Passline y los socios de la comunidad de Gelatina tienen descuento. Para pedir el código tienen que mandar un mail a socios@somosgelatina.com.ar. Gaby, gran plan de sábado. Gran plan de sábado. Gran plan de sábado. Y también la gente se mama un poquito. No, bailamos. Se tiran unos pasos. No, bailamos. Regalamos, creo que yo no puedo decir el número, como decía, 1 millón de pesos en premio. Yo la guita que hay en libros, regalamos, la cantidad de libros que regalamos. Si vos comprás 2 entradas, ya con el libro que te ganás, pero lo pagás con creces. Eso es una parte muy importante de Aquí Argentina, que es quién dijo en la cultura argentina. Me encanta ese juego. Ese juego.
Y aparecen ahí, bueno, varias cosas. Tal vez pregunte cuál fue la única película prohibida en democracia. Mira, Por ejemplo, anoten que entra en el parcial. Entra en el examen. Entra en el parcial. Gente, Lleva el récord mundial de prohibiciones. Correcto, y estoy orgulloso. Estoy Señores, muy satisfecho señoras. de esa tarea higiénica. bueno, señor. Nos fuimos, querida Ay, Gaby Borrelli, qué gusto volver a verte. Ay, sí. Así que quedan entradas La todavía. próxima censura vuelve. La próxima censura vuelve. Quedan algunas poquísimas entradas. Dale, ¿querés Así- ver cómo está el subte? Sí, quiero verlo. Así está el A subte ver. en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 15:59 del martes 2 de septiembre. Subte. Y de la nada, ¿dónde va esa gente? Esto arranca con un G que le empieza y después el resto se sube. Sí. Acá hay un G presente. Acá Mirala. hay uno que arrancó y dijo, vamos. Tremendo, ¿eh? Uy, ahora me quiero subir a ese. Ahora. Qué placer, ¿eh? Amigos, amigas, se quedan con las oloras. Charo López y Noelia Custodio, como todos los martes, hacen Qué Olor hasta las 6 de la tarde. Hoy van a publicar completa la charla con la Mona Jiménez. Nos vemos mañana, Lía Nos Copelo. vemos mañana. Gaby Borrelli, qué lindo volver a verte. Gracias. Hasta mañana, Mati Mousset. Hasta mañana. A las 12 de la noche sale el disco de los terrores nocturnos y hasta el domingo tienen tiempo para comprar sus entradas con descuento. 3% de descuento con el código Alta Coimera. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana. Chao.